me acompañen al Antiguo Testamento, al tercer libro de la Biblia, Levítico. Solamente mencionar un texto ahí que quiero compartirles en esta tarde ya. Vamos a ir a Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Dios es un Dios que tiene todos los atributos de perfección. ¿Con cuál se apropia usted en su vida diaria, en su vida personal? ¿Cuál es el que más le ha marcado en este tiempo? Hay muchos, ¿cierto? Su gracia, su amor, su misericordia. Y yo les quiero compartir uno en particular, que es su santidad. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Dice así: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad. Seamos santos. Esta enseñanza, este sermón lo titulé Santos para un Dios santo. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. Un hombre dijo lo siguiente: aquel que ve la belleza de la santidad o el verdadero bien moral ve lo más grande e importante de este mundo. El mundo hoy en día, ¿qué persigue? La felicidad, pero en cosas vacías, en cosas que no tienen consistencia. La felicidad que el mundo da, que no es felicidad. Son goces temporales que se fuman y no permanecen. Eso es lo que ofrece el mundo de hoy. La felicidad absoluta, la felicidad completa, el gozo perpetuo que encontramos en nuestra vida parte por la santidad. Mateo capítulo 5, versículo 6, solamente mencionarles un texto. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que persiguen la justicia de Dios, la santidad, la rectitud delante de Dios, dice, versículo 6, porque ellos serán saciados. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere vivir un gozo perpetuo en su vida? Bueno, busque la santidad de Dios. Busque la santidad de Dios. Vivir en santidad. La santidad personal es lo más importante a lo que podemos aspirar en esta vida. Hay un hermano que le dijo lo siguiente. Nuestro hermano Carlitos Spurgeon, perdonen que lo diga así, dice: si yo pudiera escoger de entre todas las bendiciones que pudiera imaginar, escogería la perfecta semejanza con el Señor Jesús. O en otras palabras, la santidad. Ese es el propósito que tenemos como creyentes. Nuestra semejanza. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso Dios le predestinó. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y mientras vivamos en este cuerpo de carne y hueso, es una tarea que emprendemos desde que conocemos al Señor hasta que partimos de este mundo. Tanto una persona de 10 años, un niño que conoce al Señor, como una persona de 70 años, tiene que vivir día a día la palabra de Dios con este objetivo: la semejanza con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que perseguimos como creyentes, ser semejantes a Él. De esa manera vamos a poder servirle con excelencia. De esa manera vamos a poder mostrar amor a los demás. De esa manera vamos a alcanzar a los perdidos para Cristo. Nuestra semejanza con el Señor Jesucristo es perseguir la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y como les mencioné en Levítico, dice: sed santos porque yo soy santo. Y es un texto que podríamos decir está en el Antiguo Testamento, dirigido a los levitas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, pero si tiene dudas también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 1, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. No es necesario que lo busquen, se los leo. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice: en toda vuestra manera de vivir, seamos santos, en toda nuestra manera de vivir, en toda forma en que nosotros nos conducimos en este mundo, en toda actitud, pensamiento, conducta y palabra, seamos santos. Después dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este texto que mencionamos aquí sale en Levítico, pero sale 7 veces en Levítico y sale una vez aquí en el Nuevo Testamento, pero no solamente con referencia a este texto. Ese libro que habla de la santidad de Dios, el libro de Levítico,
se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y también la Biblia en su totalidad, en su palabra, nos muestra que Dios es un Dios santo. Ahora, para comprender la santidad de Dios y vivirla en nuestra vida, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, un Dios santo, nuestro Dios santo. Vamos a comprender su persona, su santidad. En segundo lugar, vamos a ver cómo Él revela su santidad en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, cómo vivir la santidad de Dios en nuestra vida, cómo perfeccionar la santidad personal. Vamos a ir a dos textos en nuestro primer punto. Un Dios santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Un versículo muy conocido. Si algún hermano, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y otro hermano, si puede buscar Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. El que tiene Isaías capítulo 6, versículo 3 puede levantarse y darle lectura. Muy bien. El otro texto, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que le pueda dar lectura? Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Me llama mucho la atención lo que muestra en estos textos. Se exalta y se canta, se alaba la santidad de Dios. Ellos clamaban día y noche. En Apocalipsis dice: Santo, Santo, Santo. Cuando en el Antiguo Testamento, un hermano lo explicó muy bien, una vez lo escuché, que cuando se refiere en Isaías a Santo, 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 está hermoseando la santidad de Dios. En el fondo él está diciendo: Dios es infinitamente santo. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando dice Santo, 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 cuando se repite mucho una palabra en el texto original, quiere decir que es muy importante. Y cuando dice Santo, 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 es porque Dios es infinitamente santo. ¿Y por qué ser santo? Bueno, nuestro Dios es santo. A veces creemos que exaltamos un atributo de Dios más que otro. Todos los atributos de Dios son infinitos y son excelentes y perfectos por igual. ¿Qué pasa si el amor de Dios no fuera santo? Quebrantaría su ley perfecta. ¿Qué pasa si Dios fuera solamente santo y no tuviera amor? No tendríamos esperanza de salvación. Hay una unión entre sus atributos. Su amor es santo y Él es santo. Nuestro Dios es santo. Existe un equilibrio perfecto en la naturaleza y en las obras de Dios, y en especial en su santidad. La santidad de Dios no es simplemente ausencia de impureza o de pecado. Su santidad es algo positivo, es algo activo. Encontré aquí una explicación sobre eso. Una definición pequeña. Dice: la santidad de Dios es su naturaleza perfecta, que obra para la realización perfecta de la voluntad de Dios. En un sentido, la santidad, en un sentido moral y espiritual, significa estar separado del pecado, consagrado a Dios y sagrado. Eso es en la vida del creyente. Dios es absolutamente santo, purísimo. Esa es la idea, que Él es purísimo, no hay imperfección ni pecado en Él. Y el creyente, debido a que Dios es santo, debemos ser santos. Esa es la realidad de Dios. En Levítico, que vimos el texto en cuanto a su santidad de ser santos porque Él es santo, la palabra santo que Dios demanda para el levita, el sacerdote, que fue escrito, ese es el destinatario. La palabra santo tiene 3 sentidos. En primer lugar, santo se refiere a aquello que está apartado, que es tomado aparte. También el otro sentido es que recibe una marca. Y en tercer lugar, que debe recibir un trato diferente. ¿Y no es así con la vida del creyente? Somos apartados de este mundo. No somos más de este mundo. Somos apartados de este mundo, hechos santos, somos marcados, recibimos al Espíritu Santo, un sello
en el creyente de que somos propiedad de Dios y somos diferentes. Vamos en contra de la corriente de este mundo. El Señor dice que Él nos ha dado su palabra y el mundo nos aborreció porque no somos de este mundo. Estamos apartados para Dios, marcados por Dios y somos diferentes. Ese es el sentido de la palabra santo que se usa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunas cosas santas que vemos en el Antiguo Testamento. El día sábado era santo, ¿por qué? Porque Dios había dicho que era santo. Él lo había apartado y como Él lo había apartado, el sábado era un día santo. Eso está en Éxodo capítulo 16, versículo 23. Los sacerdotes eran santos porque Dios los separó y los destinó para ese ministerio. Eso está, si está anotando, está en Levítico capítulo 21, versículos 7 y 8. Las vestiduras de los sacerdotes eran santas. No podían ser duplicadas. Eran santas sus vestiduras. Otra cosa, dice, el diezmo también era algo santo, que el pueblo apartaba para Dios y Dios le daba un uso especial. Todo aquello que Dios decía que era santo tenía que ser tratado de manera diferente de las cosas comunes de la vida en el campamento hebreo en ese tiempo. En realidad el campamento de Israel era santo, ¿por qué? Porque Dios, quien moraba allí, Él es santo. El campamento hebreo, a pesar de que el pueblo de Israel somos un reflejo de lo que son ellos, rebeldía, dureza de corazón, pero el pueblo de Israel era un pueblo santo porque el Dios que moraba ahí es santo. ¿Y es el mismo Dios que tenemos nosotros? Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Santo tiene también el sentido de algo que es completo, algo que es saludable. Así como la salud lo es para el cuerpo físico, ¿cierto? También la santidad lo es para el ser interior. Eso es la santidad. Santificar, usamos mucho esta palabra. Santificar describe el proceso que nosotros tenemos día a día en parecernos más al Señor Jesús. Y santo describe dos cosas. Nuestra posición en Cristo. Somos santos. Nos imputa su justicia. Y también es el resultado de ese proceso de santificación. Nuestro Dios es santo, seamos santos. En consecuencia es eso. Nuestro Dios es santo, seamos santos. Seamos santos para Dios. Segundo lugar, nuestro Dios santo. Segundo lugar, cómo Dios reveló su santidad en el Antiguo Testamento. Las naciones paganas de la tierra de Canaán y bueno, de todo ese sector de esos tiempos, eran pueblos inmorales, idólatras, paganos, que lo que menos tenían era santidad. Y es lo mismo que vemos en el mundo de hoy. Un mundo tan carente de santidad, de perversión, de corrupción. Todo lo que Dios ha hecho hermoso, el mundo lo tuerce y lo pervierte y deja de ser santo. Eso es lo que el mundo de hoy nos ofrece. Los valores, la moralidad en el mundo de hoy, los niveles, los valores, los estándares de moralidad son muy bajos en el mundo de hoy. Y van cambiando constantemente o simplemente no existen. No hay sentido moral en el mundo de hoy. Todo es permitido, todo se puede hacer. Todo lo que es opuesto a Dios se puede. Y eso es lo que persigue el mundo de hoy. Totalmente opuesto a la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, apártense de esos pueblos. No imiten su estilo de vida. Son pueblos perdidos, que no conocen a Dios y no viven en santidad. Dios es un Dios santo y demanda a su pueblo santidad. ¿Cómo Dios revela su santidad? Bueno, en primer lugar, Él les dio una ley santa. Mencionarles un texto, si quieren ir conmigo, Salmo 119, 140. Salmos, capítulo 119, versículo 140. Toda la palabra de Dios es palabra santa. Aquí dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Cuando Dios dio su ley santa al pueblo de Israel, contenía muchas promesas y también castigos. Bendiciones a los que obedecen
castigos a los que desobedecen. Esa es la ley santa de Dios. La esencia de toda la ley de Dios que dada al pueblo de Israel se centra en los 10 mandamientos. Es ley moral, que hasta el día de hoy es vigente para nosotros. Siendo iglesia de Dios, la ley moral debemos obedecerla en el día de hoy. Es ley moral, que es útil, totalmente útil en la vida del creyente y necesaria para la vida del creyente. La ley moral. Los estatutos y ordenanzas de Dios gobernaban la vida diaria del pueblo de Israel y les enseñaba a discernir entre lo bueno y lo malo, lo limpio y aquello que era inmundo, y cuáles eran los castigos para aquellos que desobedecían deliberadamente. De esa manera Dios, una de las maneras en que Él revelaba su santidad era por medio de una ley santa que Él puso ahí en su pueblo para que dirija la vida de ellos. También Dios reveló su santidad con su santa presencia. Un texto, Éxodo capítulo 20, versículo 18. Vamos todos a ese texto. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Vamos a darle lectura. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. La presencia santa de Dios se posó sobre el monte Sinaí, y el pueblo dice que temía, temblaron, se pusieron de lejos por la santidad de Dios. Él reveló su santa presencia. La santidad de Dios es algo magnífico. La Biblia dice, un poquito más atrás, dice que Él es magnífico en santidad. Dios es magnífico en santidad. A veces pensamos que la santidad de Dios, o sentimos que es algo que nos asusta, o que es algo que cuesta mucho, es algo que no vale la pena, es algo cuadrado. La Biblia dice en los Salmos que la santidad de Dios es algo hermoso. Dice: alabad a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando vivimos la santidad que Dios nos demanda, es algo hermoso. Parecernos cada día más al Señor Jesucristo. La santidad que Él tenía, la santidad que Él vivió todos los días, es algo hermoso. Disfrutemos de la santidad de Dios. Dios es magnífico en santidad y es algo hermoso. A pesar de que al pueblo de Israel ver la santa presencia de Dios fue algo que les asustó, causó temor en ellos. Su santa presencia. Dios también reveló su santa presencia cuando abrió el Mar Rojo y destruyó al ejército egipcio. Lo vemos un poquito más atrás. También Dios reveló su santa presencia cuando hizo obras milagrosas en el desierto con el pueblo de Israel. Dios también mostró su santidad ahí. También Dios reveló su santa presencia ahí en el mismo desierto cuando la columna de nube y la columna de fuego estaban ahí sobre el tabernáculo. Cuando la columna de fuego estaba ahí, recordaba al pueblo de Israel que Dios es fuego consumidor. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, también el escritor dice eso. Dios es fuego consumidor. Cuando nos habla este texto diciendo que Dios es tan santo, es fuego consumidor, debemos tener en cuenta que la santidad de Dios no es un juego. No es algo para jugar, algo para manosear, hablar comúnmente. La santidad de Dios y la santidad personal no es algo que sea algo corriente, que puede ir de mano en mano. Debemos tomarle el peso a lo que es la santidad de Dios. Cada pensamiento, cada palabra que digo, cada acción, cada hábito que tengo en mi vida debe estar alineado a la santidad de Dios. Estoy siendo santo, estoy viviendo en santidad porque mi Dios es santo y Él reveló su santidad y la sigue haciendo hasta el día de hoy. La estructura del tabernáculo declaraba la santidad de Dios. El mismo vallado alrededor del tabernáculo, el altar de bronce, la vasija donde los sacerdotes se lavaban, el lugar santo y el lugar santísimo, los mismos sacerdotes, el servicio que hacían los levitas. Todo ese sistema de inmolación donde el sacerdote hacía una intercesión y el sumo sacerdote hacía una intercesión por el pueblo, declaraba que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Pero también todo ese sistema que mostraba la santidad de Dios también muestra el amor de Dios
y su gracia. Porque todo ese sistema donde muestra la santidad de Dios también está mostrándonos que Dios también es un Dios salvador, que ama al pecador y desea salvarle. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Solo Jehová, mencionado con ese nombre en el Antiguo Testamento, es el Santo de Israel. Solamente en el libro de Isaías, el Santo de Israel aparece 30 veces. Solamente en ese libro, Él es el Santo de Israel. Él es el Dios santo. Él es infinitamente santo. Él reveló su santidad. Mediante sus declaraciones, Dios, y también mediante sus demostraciones, dejó bien en claro para su pueblo que Él es un Dios santo, justo en todas sus obras y también en sus juicios. Dios es un Dios santo. Es infinitamente santo. Y su santidad no se la dejó con Él. La reveló al pueblo de Israel en ese tiempo. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué de la vida del creyente? En primer lugar, un Dios santo. Segundo lugar, cómo Dios reveló su santidad. Tercer lugar, cómo perfeccionar la santidad personal. Un texto, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Epístola del apóstol San Pablo, segunda epístola, Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es la mayor razón por que el creyente debe perfeccionar, debe practicar la santidad? Bueno, porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, es lo que dice el Señor. Esa es la razón, la única razón y la razón más poderosa. Ser santos porque nuestro Dios es santo, es un Dios santo. Y eso es lo que también Dios demandó al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento Dios demandó santidad tanto a los levitas que aportaban con todo el servicio al tabernáculo, al mobiliario, a la tienda, donde Dios revelaba su santidad. Y también lo hace en el día de hoy con los creyentes. Todo verdadero creyente en Cristo Jesús es un sacerdote. Antes el pueblo de Israel tenía un sacerdote y tenía un sumo sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, el creyente es un sacerdote. El creyente es un sacerdote. Tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Voy a leerles un texto, es en 1 de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ahí dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su santidad es admirable. La santidad de Dios es algo admirable. Si vivimos la santidad que Dios demanda, vamos a poder impactar este mundo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si queremos ser útiles en las manos de Dios, seamos santos. No importa cómo seamos, la edad que tengamos, Dios usa instrumentos limpios. Dios solamente usa instrumentos limpios. Estamos limpios, estamos viviendo en santidad. Estamos viviendo en santidad. Si los sacerdotes en el antiguo Israel dice, no iban vestidos correctamente, o no se lavaban como debían, o si intentaban servir cuando estaban inmundos, se arriesgaban a morir, porque la santidad de Dios no es un juego. La santidad de Dios no es un juego, y tampoco es un lujo. La santidad de Dios es una necesidad en el reino de Dios. Es una necesidad que todos debemos vivir. Es una necesidad. Todo verdadero creyente es un sacerdote con el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo
El creyente es un sacerdote, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido vestidos de justicia, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, tenemos libre acceso a su presencia, tenemos libertad para entrar ante su presencia. Ya no hay esas reglas tan establecidas y cuadradas como en el Antiguo Testamento, que había ciertas personas que cumplían esas funciones. Ahora el creyente es un sacerdote, tiene libre acceso, estamos revestidos de la justicia de Dios, tenemos todo, y todo lo tenemos por causa de Cristo. Cristo es todo para nosotros. Y todos estos beneficios que el pueblo de Israel no podía tener personalmente, como tener un libre acceso a Dios y ser un sacerdote, las tenemos hoy en día. El creyente es un sacerdote, real sacerdocio, nación santa, para ser útiles, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 1 de capítulo 7 de 2 de Corintios, lo leímos recién, dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué descubrir primero a un Dios santo? Si tenemos una correcta comprensión de que nuestro Dios es infinitamente santo, va a incidir en nuestra conducta. Y vamos a tener un concepto claro de que Dios es santo y demanda de su gente, de su pueblo, de sus hijos, que seamos santos. Vivamos en santidad. Es lo que Dios quiere. Y de esa manera vamos a ser útiles en sus manos. Eso es lo que Dios demanda para el creyente. Hay algo que les quiero compartir ya casi para terminar. Me llama mucho la atención la vestimenta del sumo sacerdote. Dice que él portaba una lámina de oro en su cabeza y ahí decía santidad a Jehová. Una lámina de oro y un grabado, santidad a Jehová. Y lo importante de ese grabado que él tenía en su cabeza es que él debía procurar todos los días de su vida nunca violar esa inscripción que estaba en su cabeza. Con todo lo que él pensaba, con todo lo que él decía, con todo lo que él hacía, no podía violar esa inscripción. ¿Sabe por qué? Estaba aquí en su cabeza, porque de aquí parte la santidad. De aquí parte la santidad. Su manera de pensar, sus pensamientos, su mente. Si la palabra de Dios está en su cabeza, si está en nuestra cabeza, podemos llevar vidas santas. Santidad a Jehová. Parte por aquí, por nuestra cabeza. Y si usted dice: yo no puedo disfrutar de estos beneficios de ser un sacerdote de Dios, de tener libre acceso a Él, es porque no conoce a Jesús. Pero hoy es el tiempo en que le puede conocer. Hay tiempo. Mientras pueda decir hoy y ahora, hay tiempo para conocer a Jesús. En primer lugar, ¿qué debe hacer usted? Reconocerse pecador. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado causa separación, muerte espiritual, separación de Dios. Y lo que cuesta nuestro pecado es nuestra propia vida, nuestra muerte. Ese es el costo de pecar. Dios dice que Él no va a tomar por inocente al culpable. Él no va a dejar pasar su pecado. Él tiene que juzgarlo, tiene que condenarlo. Y es lo que Él hace. Y a veces por méritos humanos, por méritos propios, tratamos de llegar a Dios. Pero como les mencioné al principio, y que ustedes muy bien lo saben, por méritos propios no llegamos a ningún lado. Solamente por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no puede disfrutar de la santidad de Dios, Él quiere dársela. Pero Él quiere darle la salvación. Quiere salvar su alma. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios dice también en su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Si usted no conoce a Jesús, ahora es el momento. Reconózcase pecador, arrepiéntase de sus pecados, reconozca que es merecedor del infierno. El infierno no es un juego tampoco, no es algo para asustar a alguien, ni a los niños, es algo real. Pero crea de corazón
de que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Él llevó su pecado en la cruz, llevó mi pecado en la cruz. Y por su persona y su obra tenemos vida eterna. Usted tiene que creer y recibirla en su corazón. Creer no es tener un entendimiento de aquí, saber que Él murió en la cruz. Todo el mundo lo sabe. Sino es apropiarse de esa verdad, que sea una convicción propia. Como los niños, toman un juguete y lo primero que hacen, mío. Y no se lo puede quitar, no hay forma de quitárselo. Aprópiese de la salvación de esa manera. Dígale, Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo, confío en que tú moriste en la cruz por mis pecados. Me apropio de eso que hiciste en la cruz. Te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Dígale eso en su corazón. Reconozca a ese pecador. Reconozca a ese pecador. Es el primer paso para que Dios le dé la salvación. Pídale que le salve. Dios le ama, lo dio todo. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. No se hizo pobre porque estuvo en un pesebre. Se hizo pobre porque Él lo dio todo, dio su vida. Dio su vida, y cuando Él dio su vida no tenía nada más que dar. Él lo dio todo. De esa manera se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Busquemos a Dios. Si usted no conoce a Jesús, ahora es el momento. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar.